Renovamos temporada en la historia guardada y nuestro objetivo sigue siendo descubrir los museos de la provincia de Guadalajara. Hoy vamos a ir al Centro de Interpretación de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo, en Checa. Y el viaje lo iniciamos aquí, desde el Museo Provincial de Guadalajara, para que todos podáis acompañarnos. Calculamos que el trayecto durará 2 horas y 15 minutos. Salimos de Guadalajara tomando la carretera A2E90 en dirección Zaragoza. Dejaremos de lado Taracena, Valdenoches y Torija para proseguir paralelos a Trijueque, Gajanejos, Algora y Torremocha del Campo. Abandonaremos la A2 en la salida 135 para tomar la carretera N211, donde cruzaremos las localidades de Aguilar de Anguita y Maranchón, dejando de lado Mazarete, Anquera del Ducado, Selas, Canales de Molina, Herrería y Rillo de Gallo. Cruzaremos Molina de Aragón para tomar la carretera CM210, donde pasaremos Balsalobre, cambiando a la carretera CM2111 dirección Terzaga, siguiendo por Pinilla de Molina, pasando de lado Mejina y Chequilla hasta alcanzar nuestro objetivo, Checa. Perteneciente a la comarca del señorío de Molina Alto Tajo, Checa tiene una población de 286 habitantes. Está enclavada en un valle, flanqueada por 2 altos cerros y un pinar conocido como Dehesa de la Espineda. El centro de interpretación de la ganadería tradicional en el Alto Tajo se encuentra en la plaza Lorenzo Arrazola, justo al lado del ayuntamiento. Ahí nos recibe su alcalde, Jesús Alba, quien nos cuenta la historia del museo. Los orígenes del museo son en el momento que se hace un parque natural, en esta zona tan amplia, un parque natural de más de 100.000 hectáreas. Checa es uno de los pueblos que más aporta con 18.500 hectáreas de parque natural, y dentro de las primeras infraestructuras, las primeras inversiones grandes que llegaron, pues fue la red de centros de interpretación. Y cómo no, pues la transhumancia, la ganadería tradicional del Alto Tajo tenía que quedar reflejada dentro de los usos de los recursos en este espacio natural, y se empieza a construir en 2007 y se inaugura en 2009, y recoge un poco pues la transhumancia, lo que ha sido a lo largo de la historia desde sus orígenes. Y tenemos luego pues del patrimonio etnográfico que suponen los sitios que utilizan los pastores, también se refiere al patrimonio etnográfico, y sobre todo pues todos los usos ganaderos, además de una interesante colección de herramientas históricas, como pueden ser las máquinas de esquilar, la colección de cencerros o demás utensilios que se pueden apreciar aquí. Nuestra guía será Sandra Cascales, una de las encargadas de recibir a las visitas y turistas en el centro. Pues mira, desde el año 2000 se declara el Parque Natural del Alto Tajo y se van creando ciertos centros de interpretación en los pueblos. Y es gracias al Ayuntamiento de Checa que en 2009 se inaugura este museo, debido a esa petición un poco por la gran importancia que tiene la ganadería tradicional, tanto en el paisaje que conocemos como en la cultura de la zona. Entonces, gracias al Ayuntamiento de Checa y a las familias de este pueblo, se creó aquí, en lo que era la antigua escuela de niñas, que se ha reaprovechado este edificio tan bonito que está justo adosado al propio ayuntamiento, para crear este centro de visitantes focalizado en la ganadería tradicional. Interesados como estamos, queremos saber cuál es el propósito de este centro de interpretación. Mira, el propósito de este centro de interpretación del Parque Natural del Alto Tajo es mostrar a través de una exposición la historia del aprovechamiento ganadero tradicional que viene existiendo en el Alto Tajo desde tiempo ancestral, y mostrar cómo la ganadería ha ido modelando el paisaje que podemos disfrutar hoy en día. El museo cuenta con avanzado equipo tecnológico que ayuda al visitante a entender la situación de la comarca. Mirad, pues este es un atril táctil que lo ha traído el Geoparque de Comarca de Molina Alto Tajo. Toda la comarca de Molina
es Geoparque Mundial por la UNESCO, debido a la gran geodiversidad e importancia geológica que hay en la zona. Y este atril táctil permite al visitante y al monitor poder explorar las diferentes localizaciones importantes y turísticas que tiene toda la comarca de Molina de Aragón, Alto Tajo. Dentro de esta comarca tenemos tanto el Parque Natural del Alto Tajo en la zona sur, como toda la comarca tiene la figura de Geoparque por la UNESCO. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, todos los puntos de interés o las georrutas que tenemos en la comarca. Al igual que informa al visitante de otros centros de interés. Mira, aquí también tenemos una lista de todos los museos y centros de interpretación que tenemos en la comarca. Algunos de ellos son como este de Checa o el Museo de Molina, que sí que tienen un horario de cara al público, pero hay otros pequeños museos en los pueblos que se puede contactar con el ayuntamiento para visitarlos. Por ejemplo, hay un museo sobre el estratotipo que es de carácter geológico en Fuente del Saz, el Museo Etnográfico de Cubillejo de la Sierra, por ejemplo, un museo etnográfico en Corduente, también en Maranchón sobre los fósiles, o por ejemplo en Hombrados han creado un museo al aire libre en las calles del pueblo, mostrando diferentes herramientas y utensilios de la antigüedad. Nuestra guía nos ayuda a entender la importancia del Parque Natural del Alto Tajo. Mira, aquí en este mapa de la Red Natura 2000, es decir, de los espacios naturales protegidos que tenemos en Castilla-La Mancha, podemos ver cómo aquí en la provincia de Guadalajara, esta es la comarca de Molina de Aragón Alto Tajo, toda la comarca está declarada Geoparque Mundial por la UNESCO debido a nuestra excepcional geodiversidad y gran importancia geológica. Es como un certificado que nos da la UNESCO, que se tiene que ir renovando cada 4 años, de que cumplimos con toda esta importancia y la conservamos. Y por otro lado, tenemos en toda la parte sur el Parque Natural del Alto Tajo, en el cual tenemos 4 centros de interpretación dedicados a divulgar la importancia paisajística y ambiental. Este es uno de ellos, el Centro de Interpretación de la Ganadería Tradicional del Alto Tajo. Este centro está ubicado en Checa y le solemos llamar más museo, porque a diferencia de otros centros que están más centrados en el aspecto ambiental, con maquetas sobre ecosistemas o fauna, este tiene una colección muy grande, toda donada por las familias de la zona, ya que cuenta esta cultura y esta unión con la ganadería y el pueblo de Checa y sus familias. Y nos explica el impacto que supone ese centro en la localidad de Checa. Pues es de grandísima importancia tener este centro de interpretación en un pueblo tan pequeñito como son estos de aquí de la zona, ya que es muy difícil tener un museo con trabajadoras monitoras de cara al público establemente. Entonces tenerlo ayuda a que por lo menos los visitantes tengan un espacio donde poder aprender sobre nuestros recursos, y además este centro sirve como multiusos para el pueblo, desde cursos, jornadas micológicas, jornadas de turismo. Sí, puede servir para todos los eventos que pueda albergar el pueblo. Como somos muy curiosos, queremos saber cuál es la pieza del museo más valorada por el público. Mira, pues esta es la pieza más valorada por el público. Es una máquina de esquilar de casi el 1890, porque la importancia de la ganadería en esta zona, aparte de la ganadería brava, lo que más se tenía era oveja merina. La lana de la oveja merina es la más valorada, la que más calidad tiene. Entonces estuvieron muchos años esquilando a tijera. Fíjate, esta le tuvieron que poner un trozo de madera para no hacerse daño. Y hasta 1890, casi 1900, no se inventó
la primera máquina de esquilar. Esta se trajo de Estados Unidos y fíjate, desde aquella época sigue funcionando. Se mueve gracias a esta manivela que pasa por unos engranajes y finalmente mueve el peine de la cuchilla para cortar todo lo que pasa entre medias. Lo que sí que se necesitaban eran dos personas, una que realmente era el esquilador y otra persona que le diera vueltas a la manivela. Y lo que cuenta mucho la gente del pueblo es que fue su primer oficio. Todos los niños y niñas colaboraban en darle vueltas a la manivela a la hora de esquilar las ovejas. Asimismo, también nos interesa saber qué es lo que más valoran del centro sus responsables. Jesús Alba lo tiene claro. Bueno, pues ya no es una cosa en particular, ¿no? Yo creo que el museo, lo principal es que es un museo didáctico. No venimos, aunque luego tenemos objetos de diverso interés, pero lo interesante es que es muy didáctico. Para cualquier persona que venga, que no tenga mucha idea de lo que es la transhumancia, pues te lo explica muy bien en su recorrido. Además de la esquiladora, nuestra guía nos confiesa que sienten predilección por varias piezas expuestas. Pues mira, tenemos aquí lo que era un proyecto de clasificación de las vías pecuarias. A mí me resulta muy curioso ver cómo tenemos un mapa dibujado a mano del término municipal de Checa y por dónde iba la cañada real, lo que los pastores denominaban la vereda, que era como la autopista en la que el ganado tenía preferencia y la que usaban para bajar hasta incluso Andalucía. Desde aquí, desde Checa, tardaban hasta 27 días en llegar, por ejemplo, a la Carolina en Jaén. Y nos descubre más tesoros guardados. Este objeto también es muy curioso porque la gente suele pensar que esta especie de cantimplora es para el agua o para el vino, pero no es así. Es una aceitera o alcuza y por eso está tan bien protegida. Lo que llevaba aquí dentro es aceite y lo que ocurre es que en estas zonas serranas del Alto Tajo no tenemos olivos. Entonces los pastores trashumantes traían desde Andalucía el aceite. Fijaros que son dos sartenes unidas tradicionalmente con una soldadura. Es en este centro donde descubrimos una gran diferencia entre la ganadería bovina y la ovina. Mira, estos hierros son las marcas que se utilizan para poner al ganado. Aquí en la zona se les llaman pegas, porque hay una diferencia: a las ovejas no se les quema la piel. Lo que hace es ponerse como una marca de pintura, que en inicio se hacía con la pez, la resina del pino, por eso se llama empega. Y lo que hacen es poner esta marca, que son las iniciales de la familia ganadera, en esta especie de brea y se pinta a cada una de las ovejas todos los años, ya que se esquilan. Y ese día en esta zona era como un día un poco de fiesta. Las ganaderías que quedan aún lo siguen haciendo. Nos llama mucho la atención una de las colecciones expuesta en uno de los muros. Mira, pues tenemos aquí una gran colección de cencerros. Como el resto de los objetos del museo, son todo cedidos por las familias del pueblo. Se han preocupado de traer los objetos que tenían por su casa ligados a la ganadería, incluso de conseguir de otros lugares de España, como por ejemplo este gran cencerro que viene de los Pirineos. Allí es típico este punteado, fíjate, viene del 1913 y sería un cencerro como de gala, para ponérselo los días, por ejemplo, que había feria ganadera o que los pastores trashumantes pasaban por los pueblos. Fíjate que es muy curioso cómo está decorado, incluso que el bagajo, en vez de ser de madera, es un hueso de vaca. Cabe destacar la colección fotográfica del lugar. Mira, pues cuando se crearon los elementos expositivos de este museo, se vino aquí a realizar cada una de las fotos que vemos. Por lo tanto, los pastores son gente del pueblo y los lugares que aparecen en las fotografías también.
No podemos irnos sin preguntar por anécdotas que haya vivido el museo desde su inauguración. Pues así como curiosidad, pues bueno, pues que al principio empiezas con cómo va evolucionando la gente desde que se inauguró, ¿no? Que al principio pues venía gente más cercana, ahora cada vez viene gente más lejos y sobre todo ahora pues gente en bicicleta, que vienen muchos extranjeros y se quedan sorprendidos. Y el valor que sí que creo adicional que tiene hoy en día es que la ganadería está desapareciendo en nuestros pueblos y la transhumancia pues es un bien cultural inmaterial, es patrimonio de todos, que debemos protegerla porque aquí en el caso de Checa tenemos constatado arqueológicamente que ya en época celtibérica se hacía en este pueblo la transhumancia, con lo cual en estos momentos en el que está desapareciendo tiene que ser también, tenemos que ser conscientes de la necesidad que tenemos de proteger esa transhumancia, de proteger la ganadería por lo necesario que es para el ecosistema y por supuesto para que vuelva a ser una economía por lo menos familiar como lo fue antaño y sea sostenible. Así nos lo corrobora nuestra guía. Sí, la verdad que aquí en este centro ha pasado de todo. Como te decía, que se han hecho desde ferias o actividades dedicadas al ganado, ferias de micología, que hemos estado aquí con mesas llenas de setas, incluso algún curso, como por ejemplo para monitores y personas que nos dedicamos al turismo, por ejemplo en cuanto a la accesibilidad, ya que este centro es accesible, cuenta con ascensor y pasillos suficientemente anchos. También para personas invidentes tenemos algún recurso. Y ya te digo, por aquí ha pasado también todo tipo de personas. Gracias a una ruta ciclista que ahora está trayendo a muchísima gente extranjera, hemos tenido el museo en el mismo día lleno de personas desde Nueva Zelanda hasta Nueva York. En temporada alta pues pueden llegar a 50 personas o más que nos visiten a diario en una jornada de unas 7 horas. Sí que cambia mucho la temporada en el Alto Tajo. Generalmente verano es cuando más afluencia tenemos, pero también en los puentes, Semana Santa o por ejemplo ahora en el puente de los Santos y del Pilar, se junta con que es temporada de berrea, que aquí hay mucho ciervo, y por ejemplo con la temporada de setas, aunque este año con el calor aún no ha empezado. Llegados a este punto, queremos saber cuál es el futuro del museo. Bueno, el futuro de este centro esperemos que sea abrir más y más, porque lo que tenemos claro es que el Parque Natural va a seguir apostando por estos centros de visitantes, por mantenerlos abiertos y que sirvan al visitante para ayudarse en su viaje en el Alto Tajo. Y lo que esperemos es que cada vez recibamos más visitantes y que se haga de verdad eco de lo que nos viene a decir este museo, que es que la ganadería en extensivo, la ganadería tradicional, está a punto de desaparecer, así que esperemos que este sector pueda continuar para poder seguir viendo ejemplos vivos de ganadería tradicional. Ahora que casi lo hemos visto todo, queremos saber en cuánto tiempo se pueden ver todas las colecciones y muestras que exponen. Bueno, pues hay diferentes opciones. El visitante puede hacer su visita autoguiada gracias a los paneles y dedicar el tiempo que quiera, o siempre va a haber una monitora que puede hacer una visita guiada desde la media hora hasta la hora y media si a las personas les gusta el tema. Y además hay un vídeo, un audiovisual de unos 10-12 minutos que también se puede ver. Para todos aquellos que quieran venir, nuestra guía sugiere un recorrido concreto. El recorrido recomendado empieza en la planta baja, donde nos sitúa en lo que es la tradición de la transhumancia. Se muestra en mapas las cañadas reales desde esta zona del Alto Tajo, Andalucía, y el porqué de la ganadería en extensivo ligado al paisaje que podemos ver hoy en día. Y en el piso superior se puede ver toda la colección de diferentes elementos y utensilios que utilizaban los ganaderos de la zona. También, por ejemplo, de los ejemplos que tenemos de construcciones y de patrimonio ligado a la cultura pastoril. Más tarde, en el último piso, tenemos lo que es el audiovisual. Para el resto del día, después de haber disfrutado del centro de interpretación, nos hacen unas recomendaciones. Bueno, aquí hay muchísimas opciones, dependiendo de lo que le guste más al visitante. Tiene desde rutas más largas hasta paseitos más pequeños. Aquí lo que es el pueblo de Checa es precioso, es para callejearlo. Tenemos las casas con el encalado de origen andaluz que nos recuerdan a esa herencia ganadera.
Y tenemos muy cerquita del pueblo, tan solo 1,5 kilómetros, una cascadita que es justo el nacimiento del río, que le llamamos la Guaspeña. Es como un jardín vertical de musgos que lo puedes recorrer en una pasarelita y es muy chulo. Justo frente a la Guaspeña tenemos un castro celtíbero, que es de los pocos que se llevan excavando unos 20 años seguidos en Guadalajara. Es Castil de Griegos. Esto lo tenemos nada al ladito del pueblo y es un paseo súper bonito. A tan solo unos 3 kilómetros del pueblo tenemos el área recreativa de la Fuente de los Vaqueros, con también un senderito circular de unos 6 kilómetros, que es un área recreativa en un pinar silvestre súper verde que se está muy a gusto. También tenemos puntos de interés geológico muy importantes, también al lado a 2 kilómetros tenemos el Dropstone, que es un elemento de interés singular geológico de origen glaciar. Y, por ejemplo, un poquito más lejos, el pueblo de Chequilla, que es un pueblo encantador, muy pintoresco, lleno de torreones de piedra arenisca y casitas blancas adosadas a ellos. Además de la visita, el museo realiza otro tipo de actividades. Mira, por un lado tenemos la visita al museo, aquí en el tercer piso tenemos el audiovisual que decíamos, y aquí es la sala multiusos que más utilizamos para todo tipo de cosas, desde cursos, ya te decía, jornadas, charlas, también para los niños y las niñas hacemos juegos, alguna actividad, incluso por ejemplo con otras entidades, alguna vez con Cruz Roja por ejemplo, hemos hecho actividades aquí con la gente mayor del pueblo. Y luego además, los domingos se puede contactar con el museo a través de la página de áreas protegidas de Castilla-La Mancha y se hace una visita guiada gratuita a la cascada de la Guaspeña y al castro celtíbero que te nombraba antes. Nos despedimos por ahora, habiendo descubierto otra parte fascinante de la historia de Guadalajara aquí en Checa. Recomendamos esta visita por la comodidad que harán sentir los responsables del centro para aprender sobre el parque natural y la ganadería tradicional. Tenemos que irnos ya. Nos queda mucha provincia de Guadalajara por recorrer.